en el libro de Santiago, capítulo 2, del 14 al 19. Santiago 2, 14 al 19. Te adoramos, Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, si necesitan abrigo, necesitan comida, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, que es viva y eficaz. Puede tomar asiento. Santiago 2, 14 al 19. Vamos a estar viendo precisamente este versículo 19. Quiero dejarles saber primeramente que Santiago está escribiendo esta carta a los cristianos que estaban esparcidos en diferentes territorios debido a la persecución. Así que estos cristianos, es importante que ustedes sepan, se encontraban en ambientes hostiles, ambientes agresivos y de conflicto. Y su fe se estaba debilitando. Santiago en esta carta les estaba recordando que una fe verdadera es una fe que obra, es una fe que transforma, es una fe en acción. Una fe verdadera es una fe que produce acciones de amor a los que nos rodean. En fin, una fe que sobre todo obedece los mandatos de Dios. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes han escuchado a algunas personas decir: yo creo en Dios? Sí, yo tengo fe, pero viven como si Dios no existiera. Personas que dicen que respetan a Dios, que tienen amor a Dios, que tiemblan y se les eriza la piel al ver lo mal que está la sociedad en este mundo, y que con el poco conocimiento que tienen de la palabra pueden entender de que Cristo está a las puertas. Pueden reconocer de que estamos viviendo los últimos tiempos, pero viven felizmente practicando todo tipo de pecado. Entonces, basado en este texto que nosotros leímos, Santiago le está diciendo a los creyentes: ustedes creen que Dios es uno. O sea, ustedes creen, ¿verdad? Lo que ellos repetían: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso está maravilloso y eso es perfecto. Pero Santiago les decía: déjenme decirles que los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Ellos creen y tienen la fe de que Dios existe. Ellos tienen la fe de que Dios es real y todopoderoso. Igualmente, los hijos de Dios creen en todo esto. Pero entonces, la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia está en algo más que Dios anhela y que para nosotros poder alcanzarlo, Dios nos ha dado el poder y la autoridad en el Espíritu Santo, y eso es la obediencia. Así que hoy el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar acerca de este tema que se llama: cree, tiembla y obedece. El primer punto es cree. Gracias, Rudy, muy bello. En Hebreos 11:6 dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mientras estudiaba la palabra, pude aprender que hay una fe que se llama la fe intelectual. Los demonios y algunas personas tienen esta fe, por eso es que ellos creen. Pero es una fe intelectual, una fe de conocimiento. Una fe que reconoce una verdad con la mente, pero no con el corazón. Una fe que produce miedo y temblor, pero no lleva al arrepentimiento. No produce obediencia, cambio ni transformación en las vidas. Es una fe donde la gente permanece en rebeldía y condenación.
Pero por el contrario está lo que se llama la fe verdadera, la fe salvadora. Es esa fe que reconoce a Dios y lo acepta como dueño, rey y señor. Es esa fe que busca someterse a la voluntad de Dios y busca la obediencia y la santidad. Es esa fe que se entrega por completo. Esa fe verdadera es una fe activa, no pasiva. Es una fe genuina, no fingida, como le decía Pablo a Timoteo. Esa fe verdadera es esa fe que Dios nos ha dado, más de Dios. Una fe que crece fuerte y frondosa como el árbol de mostaza. Una fe que mueve montañas y que abre puertas. Una fe que cree que se rompen las cadenas que atan a aquellos por los cuales tú estás intercediendo. ¿Cuántos creen conmigo? Es esa fe verdadera que Dios nos ha entregado y que es capaz de que nosotros podamos abrazar con fuerza todas las promesas hasta ver su cumplimiento. Es esa fe la que espera a ciegas y con grandes expectativas. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestro punto número 2, tiembla. En el Salmos capítulo 2, versículo 11, dice la palabra: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Cuántos tiemblan de gozo ante la grandeza de su Dios? Temblar delante de Dios no es de miedo, sino de gozo, de respeto, de reverencia y de honra, al reconocer que siempre estamos bajo la presencia misma del omnipotente, del omnipresente, Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros temblamos al saber que llegará el día donde ante Él toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Temblamos porque su voz, que es la palabra de Dios, tiene poder. Aquellos que tenemos una fe verdadera, activa y viva, temblamos como una señal de que tenemos un corazón sensible y humillado, sabiendo que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Temblar ante Él nos recuerda que sus ojos siempre nos están mirando y que vivir en obediencia es la única forma de vivir en bendición y victoria. Nosotros temblamos porque reconocemos su santidad, su gloria, su voz y su justicia. Pero ¿saben qué? Los demonios también tiemblan. Ellos no son incrédulos, ellos creen. Ellos no son ateos. Ellos saben que Dios es real y que es poderoso. Ellos tiemblan ante su presencia. Pero ¿ustedes saben por qué? Porque ellos están vencidos. Ellos saben cuál es su final. Ellos saben que lo que les espera es el lago de fuego. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Mateo 8:29 dice la palabra, donde Jesús se encuentra con dos endemoniados que gritaban y rogaban y temblaban. Y ellos decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ese es el nivel de terror que sienten ante el poder de Dios. Pero a pesar de todo esto, ese temor no los cambia, no los lleva al arrepentimiento y mucho menos a la obediencia. Igualmente, muchas personas dicen temblar ante Dios por respeto o por miedo, pero es un temor estéril, es un temor hueco, vacío. No se rinden en obediencia y siguen viviendo lejos de Él. Pero nosotros, sus hijos, nosotros, su iglesia, hemos entendido que cada vez que nos postramos en oración, que cada vez que venimos a la casa los martes a orar y a clamar, no le estamos hablando al aire ni a las cuatro paredes. Cuando nosotros nos postramos a orar, sabemos que estamos entrando a la misma presencia del Dios Todopoderoso y temblamos en su presencia. Temblamos no de miedo, sino de gozo, porque sabemos que Él es vencedor y a través de Él nosotros también somos más que vencedores. Por eso nosotros no andamos en derrota. No. Derrotado el diablo. Nosotros caminamos en victoria. Nosotros caminamos llenos de unción, de poder y de autoridad de lo alto. Pero déjeme decirle una cosa.
que estas cosas también hacen temblar al infierno. Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cuántos creen esto? Iglesia, sepa que los demonios no solo tiemblan ante Dios, sino que ellos tiemblan ante aquellos que tienen una fe no muerta y que son verdaderos hijos y verdaderos adoradores del Dios Altísimo. Cuando un creyente camina lleno del poder del Espíritu Santo, los demonios reconocen esa autoridad. Hechos 19:15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esto muestra que el reino de las tinieblas sabe perfectamente quién vive bajo la cobertura de Dios. El enemigo no tiembla ante los títulos de los hombres, si el evangelista, el apóstol, el profeta. No tiembla ante la religiosidad y el fariseísmo. El enemigo tiembla a la presencia de Dios que hay en ti y que hay en mí. Nuestro punto número 3, obedece. Los demonios creen, tiemblan, pero no obedecen. Viven en rebelión con Dios. Y es por esto, por lo que una fe verdadera, lo que no es una fe intelectual ni muerta. Una fe verdadera y viva se demuestra con la obediencia. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra versión dice, si me amas, guarda mi palabra. Me encontré con algo que dijo el conocido teólogo Charles Spurgeon. Él dijo, algunas personas piensan que si aman a Jesús, necesitan entrar a un convento, retirarse solos a una celda, vestirse de manera extraña o afeitar sus cabezas. Otras personas piensan que si amamos a Cristo, debemos despojarnos de todo lo que poseemos, vestirnos de cilicio, amarrarnos cuerdas alrededor de nuestra cintura y desfallecer en el desierto. Cuando la realidad es que nuestro Salvador Jesucristo en ningún lugar de la Biblia nos ha pedido obedecer semejantes cosas. Él simplemente dijo, si me aman, guarden mi palabra. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todos los mandamientos que aparecen en la palabra de Dios. Pero cuando Jesús específicamente le está hablando a los discípulos, ahí mismo en Juan donde nosotros leímos, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 13, Jesús les estaba diciendo y les estaba ordenando que se amaran los unos a los otros como Él los había amado. Jesús les estaba ordenando a mostrar amor y humildad, lavándose los pies unos a los otros. Les estaba ordenando a tener una fe verdadera, tanto en Dios Padre como en Jesús Dios Hijo. Jesús enfatizó mucho el amor hacia los demás y tener una fe genuina en Él como demostración de obediencia a sus mandamientos. Y es muy hermoso decir con pasión y con emoción, yo amo a Dios. Pero ese amor, para que sea uno completo, para que sea uno genuino, debe estar conectado a la obediencia. Ese amor que nosotros decimos tener por Jesús tiene que estar conectado en guardar sus mandamientos. Aún aquellos mandamientos que en nuestra humanidad se nos hacen difíciles obedecer. Por ejemplo, perdonar. Jesús nos ordenó a perdonar 70 veces 7 y amar aún a los que no nos aman. Qué difícil, ¿verdad que sí? Es muy difícil perdonar a aquellos que te han herido. Aquí es donde se prueba si realmente amamos a Dios como decimos. Aquí es donde decidimos a quién realmente voy a obedecer, si a Jesús o a mi orgullo, si a su voluntad o a la mía. Tengamos en mente siempre, iglesia, que Cristo nos perdonó a nosotros primero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Obedecer algunos mandatos difíciles como establecer nuestras prioridades. El Señor nos dijo, mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero a veces ponemos en primer lugar otras cosas. Ponemos en primer lugar el trabajo, el shopping, los estudios. A veces ponemos en primer lugar mis problemas, mis situaciones, mi cansancio, mis dolencias. A veces no sacamos un tiempo de calidad para orar, para estudiar la palabra. A veces no sacamos tiempo para llegar a la casa. Pero el Señor nos promete que si nosotros los ponemos a Él en primer lugar, todas las demás cosas os serán añadidas. A veces se nos hace difícil obedecer también en el área de las finanzas. El Señor nos ha pedido que seamos generosos con nuestras ofrendas y que las demos con gozo. Sin embargo, qué difícil se nos hace a veces, ¿verdad? Dar, porque pensamos que si ofrendo, después no me va a alcanzar. La obediencia en las finanzas te deja saber dónde está tu confianza, si en el dinero o en Jehová Jireh, tu proveedor. Así que, amada iglesia del Señor, obedecer es la mayor demostración de amor de nosotros hacia nuestro Dios. Gracias a la obediencia nosotros podemos tener una vida de victoria y una vida que glorifica a Dios. Aunque algunos mandatos nos parezcan difíciles, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos capacita, Él nos fortalece y nos recuerda que con su ayuda sí podemos. Y para ir terminando, Santiago, en el capítulo que leímos al principio, en el capítulo 2, del 14 al 19, él decía que si nosotros vemos a un hermano con hambre y con frío y le decimos, hey, Dios te cuide, ponte un abriguito y cómete algo, eso no sirve de nada. Y es que la fe sin acción, la fe sin obra, la fe sin obediencia son solo palabras bonitas, palabras vacías. Pero la verdadera fe transforma tu vida y transforma la de otros. Dios no nos llamó a tener una fe de la lengua hacia afuera. Dios nos llamó a tener una fe que obra y obedece con la boca, que obra con las manos, que obra con los pies y que obra con el corazón. Una fe que actúa y que está viva, que ama y que obedece a Dios. La pregunta de esta noche es, ¿estás creyendo? ¿Estás temblando? Pero ¿estás obedeciendo a Dios aún todos los mandamientos que son tan difíciles? ¿Estás obedeciendo ese llamado de Dios para tu vida? ¿Estás obedeciendo a hacer esa asignación que Él te llamó a hacer? El Señor nos está llamando a ser cristianos que no solo crean y tiemblan, sino que obedecen y actúan con todo el corazón. ¿Habrán de esos cristianos aquí en esta noche? Y antes de terminar, ahorita cuando yo estaba echándome crema en el pelo, no sé, por alguna razón, Dios trajo a mi mente en el momento cuando Más de Dios comenzó. Precisamente cuando Más de Dios comenzó en el corazón del pastor. Cuando Dios puso esa fe en su corazón. Cuando él siente el llamado de Dios y el Señor me ponía a recordar cuando nosotros íbamos buscando como una oficinita para dar un estudio, qué sé yo, a 12 personas. Cuando nos topamos con el local del Expreso y Dios pone una fe grandísima y el pastor se volvió loco con ese local y comenzó una fe activa y una fe verdadera en el corazón del pastor. A tal magnitud que muchos saben la historia. Vendió un carro en $18,000, vendió prendas, parecía un árabe, vendió todo lo que pudo. Iba por todos los pituzas de todos los pueblos de Puerto Rico buscando las sillas azules. Y muy bien pudo haber buscado 5 sillas aquí, 10 sillas allá y completar 20 sillas, porque para comenzar, yo creo que 20, 25 sillas están bien. No, compró 100. Esa es la fe verdadera. Y yo quiero honrar a mi esposo en esta noche. Y yo no quiero esperar al fin de semana con protocolo. No, yo siento hacerlo hoy. Yo siento honrar su fe, una fe genuina, una fe verdadera, una fe que obedece la voz de Dios.
Y le doy gracias a Dios por él. Y le pido a Dios que me le dé mucha salud, mucha sabiduría. Y que lo amo con todo mi corazón. Y sentí hacerlo en esta noche. Y ahora sí, para terminar, yo quiero dejarles saber que hoy es el día de levantarnos en obediencia. De levantarnos más que nunca y poner al enemigo de las almas a temblar de verdad. A temblar de miedo y de frustración cuando vea un más de Dios que cada día se levanta con fuerza y con valentía de lo alto y que decide seguir caminando en obediencia a Dios y sobre todas las cosas fieles a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amada iglesia, ese es el mandato de hoy. Cree, tiembla y obedece. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Vamos a estar puestos en pie rapidito. Vamos a orar rapidito. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque este pueblo te cree.